Hola amigos, buenas tardes, aquí en Ginebra. Estamos en el estudio de radio de Naciones Unidas. Tengo el honor de entrevistar a Mayma Mahamud Abdeslam, que es una integrante del Frente Polisario. Estoy solo, mis colegas Gabriela Sotomayor de México y Diego de León de Guatemala están ocupados en el día de hoy. Entonces me tengo que encargar yo solo de esta entrevista muy importante, porque es luego que ha finalizado esta primera ronda de conversaciones aquí en Naciones Unidas por el conflicto del Frente Polisario, es decir, el conflicto sobre el Sáhara. El Frente Polisario es uno de los actores del conflicto. Y ayer, después de 6 años de ningún tipo de contacto, de ningún tipo de actividad, el enviado o representante del secretario general, el expresidente Koller de Alemania, consiguió reunir a las dos partes. El Frente Polisario, por un lado, y el gobierno de Marruecos, que tiene ocupado el territorio desde que España se sacó un poco de encima, digamos, esa colonia. Hay que recordar que para nosotros es importante porque había 2 colonias de lengua castellana en África. Guinea Ecuatorial, desgraciadamente, está en manos de una dictadura, y el Sáhara Occidental, donde está esta disputa entre un movimiento de liberación nacional que quiere ejercer el derecho a la autodeterminación y Marruecos, que se apropia del territorio y plantea que la solución es la autonomía dentro del reino de Marruecos. Entonces, Mayma, un placer, y quería saber un poco cómo fueron las cosas ayer. Sé que ha quedado como un compromiso por parte del presidente Koller de convocar a una primera reunión que sería ya para sentarse a negociar, no para juntar a las partes en una reunión de intercambio, sino sería quizá un primer paso para la negociación que se espera, y hay varias propuestas o sugerencias sobre la mesa. Así que, ¿qué nos puedes decir de lo que ocurrió ayer? Simplemente muchas gracias por invitarme a vuestra gentil audiencia. Nosotros los saharauis nos sentimos como los pequeños embajadores de África con América Latina, porque compartimos la misma lengua. Y para empezar, este proceso que terminó ayer de 2 días, de conversaciones de 2 días entre las partes del conflicto, que son el Frente Polisario y Marruecos, y la invitación de los países que son vecinos del Sáhara Occidental, que son Mauritania y Argelia, pues finalizó con un acuerdo de que se van a encontrar próximamente en los 3 primeros meses del 2019. Es una reunión auspiciada por las Naciones Unidas y es un proceso que forma parte del gran proceso de paz que lleva la ONU en el Sáhara Occidental desde el año 91, es decir, desde hace 27 años, que se dice pronto. Cuando se consiguió un cese el fuego, digamos. Exactamente, después de pasar, de que España abandonó el territorio y no hizo caso en el año 75 a las demandas de la ONU de ejercer un referéndum, pues abandonó el territorio, y ahí fue cuando Marruecos aprovechó y entró con una marcha verde, ellos le llaman esto, unos 360.000 personas acompañadas con 25.000 soldados que arrasaban a su paso lo que habían encontrado. Para los marroquíes es marcha verde, para nosotros los saharauis es marcha negra. Porque realmente fue un genocidio contra nuestro pueblo. Entonces, después de esta invasión brutal de nuestro territorio por 2 países vecinos que son Mauritania y Marruecos, pues hicimos una cierta lucha armada que duró 16 años, que obligó a Mauritania a rendirse en el año 79, pero también Marruecos ocupó también la parte que estaba ocupada por Mauritania, y el conflicto sigue. Después de 16 años de guerra, la ONU vino y nos dijo: venga, ponéis todas las manos, alto el fuego, que nosotros, la ONU, les vamos a dar a los pueblos saharauis su derecho a la autodeterminación en 2 años. Eso fue en el año 91. Los saharauis, desgraciadamente, no vemos al final la luz del túnel. No estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente estamos pidiendo nuestro derecho a ejercer nuestra decisión, porque nuestro territorio está listado según la legalidad internacional como un territorio no autónomo, como las Malvinas, como otros pequeños territorios en el mundo. Y este derecho que nos respalda la Carta Magna de las Naciones Unidas y la Resolución 1514, que dice que todos los pueblos no autónomos pueden expresarse por la independencia si quieren. En nuestro caso todavía somos bloqueados porque vemos que somos la segunda clase, digamos,
de la implicación, de la realización de los derechos humanos, porque los derechos humanos se aplican en el mundo occidente muy bien, están muy bonitos, es algo muy bonito que todo el mundo trabaja, pero para el tercer mundo como que no funciona. Además debe haber un poco de codicia porque no es una tierra desierta sin nada, sino que la principal mina de fosfato que hay en el mundo está ahí dentro de esas tierras, hay otros minerales más, y después está la riqueza de la pesca en sus costas. Ustedes tienen una larga costa, lo cual puede generar apetito en países vecinos. Entonces, hay algunas discusiones sobre esto del derecho a la autodeterminación. Para ejercer el derecho a la autodeterminación, lo que existe es la fórmula democrática, es decir, el llamado a elecciones. Sin embargo, ayer escuchamos que el ministro de Exteriores marroquí, que después de las conversaciones de paz y de negociación tuvieron oportunidad de dar conferencia de prensa, tanto como el Polisario, ellos dijeron que el derecho a la autodeterminación se consigue por la negociación. En cambio, ustedes plantean por el llamado a elecciones. Hay un censo actualizado hasta el año, creo, 98, cuando en ese momento el mediador de ONU era el exministro de Exteriores de Estados Unidos, Baker, y o sea que los instrumentos para realizar ese llamado a pronunciarse a la población están listos. O sea, ¿con qué esperanzas, con qué ambiciones van ustedes a esa primera reunión que va a ocurrir ahora inminentemente? Porque decir los primeros 3 meses es muy pronto. Sí, es una reunión. Nosotros los saharauis no estamos pidiendo lo imposible. Es decir, el territorio votarían por su futuro la gente que habría vivido un año antes del conflicto. En este caso tendríamos en cuenta el censo que hizo España en el año 74. Claro, han pasado muchos años, son 43 años, no sé, 44 años, pero estas familias que están en el censo tienen hijos, tienen familias, entonces serían ellas las que serían concernidas en este hipotético referéndum. ¿Qué ha pasado? Que el Sáhara ha sido inundado por colonos. Marruecos ha inundado el Sáhara. Ahora estamos hablando de 4 colonos por un saharaui. Es decir, que realmente hay una invasión, un cambio demográfico, no te puedes imaginar, muy grande. Sí. Y el hecho de que nos hayan quitado también de nuestras posiciones más valiosas, como es nuestra identidad personal, porque nosotros los saharauis tenemos una manera de nombrarnos, los marroquíes nos han impuesto la manera francesa. No voy a entrar en ese detalle. Pero las personas que estarían en el 74 son las que serían capaces de realmente, si habría una voluntad política por parte de la ONU. ¿Qué pasa? Que efectivamente la ONU hizo el censo, sacó su lista, son 84.000 personas que están en esta lista, y Marruecos la bloqueó porque en la lista no había colonos. Claro, los colonos vinieron en el año 75, no están en la lista de España. Entonces ellos hicieron una especie de appeals, como actualización. Quejas de 153.000 personas. Es decir, que Marruecos quería poner, además de los 84.000 que sacó la ONU, 153.000 colonos para que neutralizar alterar el resultado claro, la ONU no lo aceptó. Entonces Francia, claro está, no lo aceptó tampoco así. Francia, que es la que realmente bloquea el tema del Sáhara Occidental. No es Marruecos la que bloquea el proceso del Sáhara Occidental, es Francia la que lleva el tema de defender los intereses de Marruecos en el Consejo de Seguridad. El Sáhara Occidental, nuestro problema está en la agenda del Consejo de Seguridad, pero nuestro tema es huérfano, no tiene un país que lo defiende en los 5 permanentes. Y para nosotros vemos esto una injusticia, porque como 5 países que después de 50 años lograron un acuerdo de paz siguen controlando la vida del mundo entero. Nos parece realmente una injusticia y nosotros somos los primeros víctimas de esta injusticia. Entonces apelamos al nuevo orden, apelamos a nuestro derecho a exigir, a decidir, y no estamos pidiendo lo imposible. Simplemente, si los saharauis deciden ser independientes, hay que respetarlo. Si deciden ser autónomos, hay que respetarlo. Si deciden inclusive ser parte de Marruecos, hay que respetarlo. Pero que sean los saharauis los que decidan, nada impuesto. Claro, nadie es propietario del derecho a la autodeterminación
como organismo, sino el propietario es el Claro. pueblo que tiene que votar. Claro. De todas maneras, hay cambios en el Consejo de Seguridad. Todo esto estaba congelado. La nueva administración de Estados Unidos con el presidente Trump evidentemente le ha puesto alguna otra energía a todo esto, y quizá haya alguna simpatía por parte de personas que integran el actual gobierno de Trump. He escuchado hablar que el consejero de seguridad Bolton ha escrito un libro donde dice que los saharaui merecerían la independencia. No conozco el libro, pero ¿ustedes cifran alguna expectativa, alguna esperanza en que la administración de Estados Unidos pueda jugar un rol de equilibrio ahí con Francia en el Consejo de Seguridad? Claro, porque la administración de Trump es una administración que odia la burocracia y la ineficacia de la ONU. Entonces, la misión en el Sáhara Occidental es una misión que muestra el fracaso de la ONU a resolver conflictos, sobre todo al Consejo de Seguridad, que es el Consejo de la Paz. Entonces, es una misión que lleva 27 años funcionando, con un budget de 56 millones al año, que la mayoría de ellos son donados por los americanos, con un staff de 200 personas que no han hecho nada para alcanzar la paz en esta tierra durante 27 años. Es decir, para los americanos no son amigos del pueblo saharaui. Los americanos no son amigos de nadie. Los americanos son amigos de sus intereses. Y su interés es no dar dinero a una misión que no es eficaz. Exactamente. Entonces lo que han hecho es acortar el plazo de financiación. Antes era un año, ahora son 6 meses, para obligar a las partes a encontrar una solución urgente. O encontráis la solución urgente o cortamos el grifo. Eso es lo que han dicho los americanos. Y han declarado oficialmente que business will not be as usual. Los negocios no serán como han ido ahora. Es decir, que Marruecos ha beneficiado del statu quo, ha hecho acuerdos con países europeos para el pillaje descarado, la piratería descarada con corbatas y con decisiones políticas para robar ilegalmente nuestros recursos, y han hecho negocios y se benefician del statu quo. Entonces los americanos dijeron, no, los negocios no continuarán como así. Decían, no seguiremos pagando una misión que esté garantizando un statu quo, que la gente está sufriendo. Estamos hablando de una crisis humanitaria en el Sáhara Occidental, aunque no aparezca en los medios. Y hay explotación de los recursos naturales de forma ilegal en el territorio del Sáhara, de las cuales los beneficiarios son los generales y los europeos. Los generales marroquíes, no es el pueblo marroquí. A mí lo que me da mucha pena, que no solamente nosotros los saharauis somos víctimas, también el pueblo marroquí es víctima. Este conflicto lleva 43 años en los cuales Marruecos gasta un total de 5 millones de euros por día a ocupar un territorio que no es el de ellos. Cada marroquí está obligado a pagar una tasa, la llaman la tasa de la guerra en el Sáhara Occidental, de su salario para mantener la ocupación del Sáhara Occidental, mientras que el 40% de los marroquíes está por debajo del umbral de la pobreza, que no tiene electricidad, no tienen hospitales. Solamente tienes que entrar a las redes para enterarte de las miserias que viven los marroquíes. Yo pienso que los marroquíes merecen también nuestro respeto. Que su gobierno no esté empinado en ocupar un territorio que no es ilegalmente, porque ningún país en el mundo que pertenece a las Naciones Unidas se reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Por lo tanto, están en una ocupación ilegal, desperdiciando los recursos, que estos recursos sería mucho mejor si se invertirían con los 33 millones de ciudadanos marroquíes. Entonces, en el Sáhara es un territorio muy grande, es como Gran Bretaña. Tiene solamente en costas 1100 kilómetros. Es una de las costas de más pescado en el mundo, porque el agua es caliente durante todo el año y ayuda a la reproducción del pescado. Entonces, Marruecos, para hacer su ocupación más legal, ha traído a empresas extranjeras. Estoy hablando de Total, de Siemens, de Glencore, de otras empresas, que algunas con menos o más fondos, pero sobre todo lo que realmente nos ha chocado es la Unión Europea en su conjunto. Han hecho un acuerdo, están intentando ahora negociar un acuerdo con Marruecos, que Marruecos dice, no hay acuerdo si no incluís el Sáhara. Y entonces ellos, para darle este favor están intentando romper las decisiones de su propia corte, porque la Corte Europea ha dicho que el Sáhara es un territorio distinto de Marruecos, por lo tanto no puede incluirse en ningún acuerdo. Y
los ciudadanos y los políticos que son elegidos por los pueblos de Europa están intentando, para complacer a un dictador, que es el Mohamed VI, a implicar la Comisión Europea completa en un acuerdo ilegal, totalmente ilegal. Entonces, estamos hablando de un monto de 46 millones al año, que este monto daría la oportunidad de 112 licencias de pesca. No es nada, realmente no es nada, 112 licencias de pesca, 100 de ellas son españolas, desgraciadamente. Y lo que Marruecos quiere es que no es el interés de los pequeños pescadores, no. Es que toda la comunidad internacional de Europa reconozca, en cierta manera de facto, la ocupación de Marruecos de Sahara Occidental. Sí. Y a mí lo que más me duele es que los únicos dos estados que gozan de un estatuto avanzado de cooperación y democracia con la Unión Europea son dos estados que ocupan y que violan los derechos humanos. Son Marruecos e Israel. Realmente, yo pienso que los pueblos de Europa no saben lo que están haciendo sus instituciones. Claro. Si se enterarían, creo que no estarían contentos. Entonces, creo que hay muchos elementos informativos para poner en la mesa de negociaciones. Esperamos esa segunda ronda que va a ser para empezar a negociar, aparentemente, y donde se va a tener que definir cómo se va a ejercer el derecho a la autodeterminación en el Sáhara, porque de esa forma está formulado en la decisión del Consejo de Seguridad que está ejecutando el expresidente alemán Koller para buscar un acuerdo en el Sáhara. Entonces, los vamos a mantener informados. Agradecemos a Mayma su presencia aquí. Supongo que ella va a estar también en las próximas negociaciones y vamos a poder seguir hablando y que nos esté contando la posición del Frente Polisario, uno de los dos actores en este conflicto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y hasta la próxima. Gracias a ustedes.